Buenas tardes a todos. Nos reunimos hoy 27 de junio, después de un par de semanas de ausencia, y vamos a retomar nuestro estudio compartido. Y ahora voy a poner en pantalla el capítulo 32 de Shmot Éxodo. Estamos leyendo el versículo 7. Tenemos que arrancar a partir de allí para volver a retomar nuestro estudio que nos está llevando por la travesía de los judíos en el desierto, con Moshe habiendo ascendido al Ar Sinai para recibir la Torá, y después de que Dios le entregó la Torá, empieza a bajar, pero cuando empieza a bajar, Aarón y el pueblo de Israel habían hecho un becerro, inquietos, ansiosos, porque no tenían noticias de Moshe. Entonces retomamos del 7. Habló Adonai a Moshe: ve, desciende, ya que ha dañado tu pueblo el que hiciste subir de la tierra de Egipto. Entonces, acá tenemos a una típica escena familiar. Mamá y papá, hay un hijo. El hijo se porta mal. Cuando el mamá o la mamá o el papá le dice al otro: tu hijo, el que vos siempre cuidás, el que vos siempre defendés, el que vos, es el que se portó mal. Cuando se porta bien es mi hijo. Cuando se porta mal es tu hijo. Bien, lo que siempre decimos, que los éxitos, las victorias, tienen muchos padres, y las derrotas y los fracasos son todos huérfanos. Y de alguna manera nos pasa eso en la vida a todos, y yo creo que esto que aparece aquí en la Torá no es porque haya ocurrido de esta manera entre Moshe y Dios, sino para reflejarnos a nosotros, para encontrarnos nosotros y para descubrir cuando hacemos estas cosas, ¿no? Cuando algo no sale como nosotros queremos, y cuando eso ocurre, cómo buscamos rápidamente que la responsabilidad, que la culpa sea de otro. Viendo que hay una frase también que dice que ¿cómo se explica que alguien que acaba de cometer un error tremendo, o de que alguien que acaba de fracasar, o alguien que le acaba de salir algo muy mal, de pronto se le dibuja una sonrisa en la cara? Bueno, es porque ya encontró a quien echarle la culpa. Y eso es algo que también a veces nos caracteriza. Es como que si el culpable es otro, no es tan grave lo que pasó. O nos hace sentir un poquito mejor. Entonces, el pueblo de Israel había hecho algo gravísimo. Acuérdense, presenció todos los milagros, salió de Egipto, se abrieron las aguas, fue rescatado, fue alimentado por el maná, fue alimentado con agua en el desierto, fue protegido con una nube, vieron la revelación en el Sinai, vieron los truenos, escucharon la voz de Dios, todo lo que alguien podría esperar para hacer las cosas bien. Sin embargo, no lo hicieron. Que es lo mismo que a veces nos pasa a nosotros. Acuérdense cuando éramos chicos nosotros, o los que tienen la posibilidad de haber visto crecer chicos o nietos. Un papá o una mamá hace todo por sus hijos. Y entonces te levantás a la madrugada cuando tiene una línea de fiebre, y te quedás pendiente para cuidar. Y cuando te pide que lo vayas a buscar a 2 de la mañana, vas a buscar a 2 de la mañana, y le pagás el colegio, y le compras la ropa, y le tenés todo, 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 todo. Y de repente dice: ¿me podés llevar a fútbol a las 5 de la mañana? Y vos decís: mirá, justo no puedo, tengo que dormir a esa hora, justo en ese momento no puedo. Sos el peor papá del mundo, nunca se puede contar con vos. O sea, por más que uno hace 100 cosas, cuando una no podés, a veces recae un castigo desmedido. Bueno, acá podría haber algo parecido, ¿no? Dios hizo 100 cosas por el pueblo de Israel. Y extrañan un poquito a Moshe y ya se mandan una macana tremenda. O sea, lo que hizo el pueblo de Israel fue grave, en el sentido de no haber valorado todo lo que Dios hizo por ellos, como a veces hay gente que se comporta de esa manera. Entonces, Dios le advierte a Moshe lo que el pueblo que Moshe hizo subir de Egipto está haciendo. Entonces lo manda a poner en orden la casa. Se han desviado pronto de la senda que yo les había prescripto, y se hicieron un becerro de fundición.
se prosternaron ante él, le ofrecieron sacrificios y dijeron, estos son tus dioses, Israel, los que te hicieron subir desde la tierra de Egipto. Se han desviado pronto de la senda. Acuérdense la metáfora del pueblo judío siempre. La vida es un camino, un sendero. Ir por el sendero es comportarse bien. Hacer las cosas mal es desviarse del sendero, es salir del camino. Y acuérdense que eso es lo que significa het. Het, que habitualmente se traduce como pecado, no es pecado. Het es desviarse del rumbo, que es más gráfico y más acorde a lo que el pueblo judío piensa que la palabra pecado, que es como que la palabra pecado te mancha, te hace... No, acá es te desviaste. Entonces el pueblo de Israel se desvió, eligió un camino o se comportó con alguna lógica ética y moral que no es la que Dios esperaba, la que Dios le dio, la que tenía que haber sido la correcta. Dijo Adonai a Moshe, ve ya a este pueblo y aquí que el pueblo duró de ser... No, perdón, veo yo a este pueblo y aquí que el pueblo duro de servir es. En hebreo es kshe oref. Kshe, de calle, de duro, oref. Y lo que esto es una expresión que se repite mucho en la Torá y que se usa para describir a nuestro pueblo. Y creo que algunos del pueblo judío lo siguen manteniendo hasta el día de hoy. ¿Alguna vez escucharon la palabra en yiddish akshan o action? Porque akshan es más en hebreo. Action es Yes. cabeza dura, terco. Bueno, parece que el pueblo judío tiene mucho de esto, de que somos personas que tenemos una idea, nos aferramos a ella y no la cambiamos. Y de hecho, algunas de las hipótesis respecto al antisemitismo están sostenidas en eso, en que nos aferramos y nos quedamos como cabeza dura en nuestra creencia y nunca la quisimos cambiar. Nunca quisimos reconocer a Jesús, después tampoco a Mahoma, que somos como un pueblo que se mantiene firme en sus creencias. Eso tiene el lado positivo y el negativo, lo bueno y lo malo. Porque cuando vos te sostenés en tus creencias, sos leal. Y eso es muy bueno. Pero cuando vos te mantenés en algo que está equivocado, o no cambiás algo que deberías cambiarte, o no tenés un poco de humildad, es malo. Y acá esto de tener la cerviz o el cuello, esta parte dura, caché, rígida, es que no sos capaz de inclinar un poco la cabeza, de aceptar, de entregarte, y no se pide mucho, ¿eh? ¿Ustedes saben lo que significa Islam? La palabra Islam significa sometimiento. O sea que el Islam pide un sometimiento absoluto de las personas. Nosotros no, pero por lo menos un reconocimiento de Dios y no una traición y un abandono tan rápidamente. Entonces la metáfora en la que se suele hablar del pueblo judío en el desierto es que somos cabeza dura, que somos poco humildes y que abandonamos rápidamente cuando algo no sale perfecto el camino que Dios nos. Y entonces cuando Dios le dice a Moshe todo esto, le dice, y ahora déjame y que se encienda mi furor contra ellos y los exterminaré, mas haré de ti un pueblo grande. ¿Por qué Dios le dice esto a Moshe? ¿Qué busca Dios? Es como ¿vieron cuando están por agarrar a piñas dos y uno le dice al otro, agárrame que lo mato, agárrame que lo mato. ¿Alguna vez presenciaron una escena de esas? Si tengo que pelearme con el otro, no le digo agárrame, al contrario. O sea que si le digo agárrame que lo mato, es porque no lo quiero matar. Es porque no me quiero pelear. Bueno, Dios, ¿qué le dice a Moshe? Agárrame que si no, mato a este pueblo. Y está poniendo a prueba a Moshe. Está intentando ver si Moshe está bien preparado para el liderazgo, si ya puede empezar a caminar más solo que lo que hizo hasta acá, y si entendió su rol. Porque además le promete
beneficios personales. A vos te voy a dar otro pueblo más lindo, más grande, más importante. Vos no te perjudicás en nada. Si vos me dejás que yo los extermine, a vos te va a ir mejor. Y el verdadero líder es el que no está en la función para beneficio propio, sino que está en la función para servir a los que lidera. Y entonces esta es la prueba de un liderazgo. Cuando vos quieras probar a un líder o probarte vos como líder, fíjate qué priorizás, si tu beneficio personal o el bien de todos. Si estás ahí para Sí. sacar alguna tajada o estás ahí para que a los demás les vaya bien. Y esta pregunta en la política argentina es una pregunta que tiene una respuesta muy fácil, que no queremos escuchar. Pero el verdadero líder no es el que va por la mía. La mía está, no es el que pregunta eso. El verdadero líder es el que va para dar y ver como gratificación que quienes fuiste liderando le fue bien. Entonces Dios lo pone a prueba a Moshe y le dice, bueno, ahora si vos me dejás, se enciende mi furor, extermino a este pueblo y a vos te doy un pueblo más lindo, más grande, mejor. ¿Me dejás? Por supuesto que Dios no tiene que pedir permiso. Y si lo hace, por eso entendemos, es una prueba a Moshe para ver cómo reacciona él en esta situación. Empero, oró Moshe ante la presencia de Adonai, su Dios, y dijo, ¿por qué Adonai habrá de encenderse tu furor contra tu pueblo, al que sacaste de la tierra de Egipto con fuerza magna y con poder fuerte? Miren cómo Moshe empieza a dar vuelta a las cosas y a ponerlas en su lugar, sutilmente, sin decirle nada fuerte. ¿Por qué Adonai habrá de encender tu furor contra tu pueblo, al que vos sacaste? A veces cuando uno quiere trabajar con chicos en educación y un chico dice algo que no está del todo correcto, una opción es decirle, no, está mal lo que dijiste, y lo corregís. Y otra opción es contestarle sobre la pregunta cambiando lo que él preguntó mal. Entonces, por ejemplo, si un chico conjugó mal un verbo y te dice, chico chiquito hablamos, ¿no? Y te dice, eh, podemos, Cabio, cabio. claro, esos verbos irregulares, ¿no? Ahí Lili está dando un ejemplo de un verbo irregular, ¿no? Cuando uno conjuga mal ese verbo y entonces uno te dice, em, cabió, de caber, ¿no? Cabió la botella en la heladera. Y vos decís, sí, esa botella cabe en la heladera o entra. O sea, uno sin decirle no, uno le corrige en la respuesta. Y eso es una buena manera de comunicarse, porque cuando vos decís no, inmediatamente generás en el otro algo fuerte, o resistencia, o enojo, o incluso bloqueo. Y a veces con eso perdés la atención del otro. Entonces, Moshe no le dijo, no es así como vos decís. Lo corrigió sutilmente. Dios le dijo, tu pueblo, y Moshe le dice, voy a orar por tu pueblo, el que vos sacaste de la tierra de Egipto, como para no tener que contradecir a Dios y enseñarnos a nosotros que a veces no hace falta decirle al otro no para poder corregir o mejorar lo que el otro dijo. ¿Por qué habrán de expresarse los egipcios diciendo, para el mal los ha sacado, para matarlos en las montañas y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra? Desiste de tu furor y arrepiéntete del mal para con tu pueblo. Y entonces empieza Moshe a trabajar sobre Dios para defender al pueblo y para lograr un cambio de veredicto, de sentencia. Y saben que nosotros decidimos emocionalmente, pero primero empezamos a jugar que lo que decide es la razón. Entonces, ¿qué hace Moshe?
Le da un argumento racional. Le dice, mirá, si vos ahora matás al pueblo acá, ¿qué vas a conseguir? Que los egipcios digan que vos sos un dios cualquiera, que no pudiste lograr el objetivo, que lo sacaste equivocadamente de Egipto. Como que le intenta dar un argumento racional. ¿Ustedes se consideran seres racionales? Bueno, A lamento veces decir sí, a que no veces lo no. somos. No. Nosotros somos seres emocionales que tenemos la capacidad de razonar. No somos seres racionales. ¿Saben por qué? Porque la emoción es 100 veces más rápida que la razón. Porque nuestro sistema desarrollado en nuestro cerebro tiene lo más primitivo en lo emocional y lo más nuevo, el neocórtex, es el racional. Es lo que nos dio más tamaño de cabeza y es lo que nos diferencia a los animales en muchos casos. Pero entonces lo que nos pasa, primero pasa por la emoción. Primero lo sentimos y después lo pensamos. Y cuando nuestra razón dice algo, lo que intenta es buscar una explicación a lo que arroja nuestra emoción. ¿Saben cómo se dice segundo cerebro? Estómago. Y quizás algunos dicen es el primer cerebro. Porque cuando te pasa algo acá, en la panza, en los quisques, en- cuando te pasa algo ahí, es lo que vos vas a buscar la justificación racional. A vos alguien te cae bien o te cae mal, y eso que te pasó emocionalmente con el otro te va a llevar a justificar lo que quieras decidir. Y emocionalmente querés consumir algo, y entonces si, por ejemplo, estás por comerte una torta de chocolate con dulce de leche y que tu salud debería ser un poquito más cuidada, decís, no, pero igual hace varios días que me vengo cuidando, así que un gustito me puedo dar. Por- Ya está, vos tenías ganas de hacerlo y encontraste una racionalización de lo que querías. Y emocionalmente te querés cambiar el auto y entonces decís, no, porque ahora es un buen momento, porque si yo lo compro ahora, los precios están relativamente... Y le encontrás un schmutz, como dice nuestro hermano amigo Marcelo Tausi, que encontrás un schmutz que aparentemente lo justifica. Pero en realidad es porque tu emoción te dictó algo y tu razón está al servicio de esa emoción. Entonces Moshe primero arrancó con lo racional con Dios para decirle una razón, así, a ver que tenemos un chat acá. Curioso que habla con Dios como si fuera un amigo al que intenta convencer. Tal cual, por eso yo decía, Andrés, que esto no es un diálogo que uno podría imaginarse como literal, sino que es una conversación puesta en la Torá para que vernos a nosotros reflejados, cómo hablamos con los demás y qué cosas hay en evidencia atrás de lo que decimos. Como siempre hay un sustento atrás de lo que uno dice y uno puede analizarlo de esta manera. Entonces, después que fue con lo racional, empieza con los verdaderos argumentos. Recuerda a Abraham, a Isaac, a Israel o Jacob, tus servidores. Saben que voy a mutearlos porque hay alguien que está acoplando o haciendo un poquito de ruido. Si alguno quiere hablar, se desmutea, ¿sí? Ahí lo silencié. Si alguno quiere hablar, se puede desmutear. Entonces les decía que recuerda a Abraham, a Isaac y a Jacob, tus servidores, a quienes le juraste por ti y les hablaste a ellos. Acrecentaré vuestra descendencia cual estrellas de los cielos, y toda esta tierra que yo dije, habré de dar a vuestra descendencia, y la poseerán a perpetuidad. Ya los vinculó emocionalmente con la historia, con el pasado, con el tiempo compartido con los patriarcas. Eso es muy difícil de rebatir. Cuando a vos te conectan con algo emocional de tu historia y con el vínculo que desarrollaste con alguien, y si ese alguien lo querías mucho, invocar eso es un golpe bajo, es una estrategia difícil de que fracase.
Y entonces, sí, como dice Andrés, Moshe, como si estuviera hablando con otra persona, utiliza argumentos humanos para convencer a Dios. Y para que no quepa ninguna duda, lo que viene ahora va a ser una contradicción teológica si pensamos en Dios o una actividad normal si pensamos en el ser humano. Miren, esperen que tengo otro chat que dice acá. Ah, que muteé, ya muteé, perfecto. ¿Qué es lo que dice acá? Y se arrepintió Adonai por el mal que había hablado para hacer a su pueblo. ¿Dios se puede arrepentir? No, no puede. Los griegos dicen que es una contradicción irresoluble. ¿Por qué? Porque si yo me arrepiento, significa que cambio. Y si cambio, cambio para mejor o para peor. Si cambio para mejor, antes no era perfecto. Si cambio para peor, ahora no soy perfecto. Y Dios es perfecto. Entonces no puede cambiar. Y si no puede cambiar, no se puede arrepentir. Es un razonamiento típico griego lógico que imposibilita a Dios de esta acción. ¿Y entonces qué significa que Dios se arrepintió? Significa que el ser humano, expuesto a argumentos racionales y emocionales, probablemente cambie de opinión. Y no está mal. Hay gente que se vanagloria de que nunca se arrepiente. ¿Vieron que ahora Adorni dijo que el presidente no tiene nada de lo que arrepentirse? Creo que lo dijo ayer, ¿no? Los días pasan con tanta cosa que no sé si fue hoy, ayer, pero ayer o hoy Adorni dijo, porque Lula dijo que el presidente tiene que pedir perdón, ¿sí? Bueno, acá hay algunos de España, no sé si están tan al tanto de lo que pasa en Argentina, pero Adorni dijo, no tiene nada que arrepentirse. ¿Saben qué? Si alguien no tiene nada que arrepentirse, está en un problema. No va a crecer nunca, no va a aprender nunca. Todos tenemos cosas que arrepentirnos. Todos cometimos errores y negarlos nos hace privar de la posibilidad de mejorar y de crecer. No es una virtud, es un defecto no reconocer errores. Entonces, obviamente que no estoy hablando de política, no es a favor ni en contra de mi ley, me sirve como ejemplo de lo que pasa hoy y decirnos que la Torá usa el arrepentimiento de Dios para decirnos, amigos, si hasta Dios se arrepiente, ¿cómo no te vas a arrepentir? Si hasta Dios puede reconocer a lo que hizo mal, ¿cómo no vas a reconocerlo vos? Y eso, obviamente, que es súper, súper importante y valorable, salvo, como acá ha preguntado o comenta Tommy, salvo la única especie en la Tierra que no comete errores y que entonces no tiene que arrepentirse nunca, que según Tommy somos los rabinos. Y bueno, somos así, es una especie única, especial, que no tiene ningún tipo de error. Y bueno, somos así. ¿Qué le vamos a hacer? Todos cometemos un montón de errores y todos está bien que nos arrepintamos y hasta Dios lo hace para que enseñarnos que eso es así. Tomóse y descendió Moshe de la montaña y las dos tablas del testimonio de su mano, tablas escritas por sus dos lados, por aquí y por aquí estaban escritas, y las tablas, obras de Elohim eran, y la escritura de Elohim era grabada sobre las tablas. Y estas son las primeras tablas de la ley, súper importantes porque van a acompañarnos en todas las historias, hasta que desaparecen todas, pero ahora ya les voy a contar. Entonces, las primeras tablas de la ley, las primeras Torot, eran perfectas. ¿Por qué eran perfectas? Porque acá dice, las escribió Dios mismo. Estaban escritas por Dios. Y entonces, estas Torot, estas tablas de la ley, son de otro mundo, no de este. Entonces, amigos, ya ahí sabemos, están predestinadas a no durar, porque en este mundo las cosas perfectas no duran. Cuanto más perfecto considerás que es algo, más pedacitos rotos va a dejar después que te des cuenta que no es así. Y tenemos un par de ejemplos muy clásicos en nuestra vida de lo que a veces atribuimos en perfección simplemente para un tiempo después darnos cuenta que es todo lo contrario.
Cuando un chico es chiquito, ve en sus papás a superhéroes. Papá, mamá, abuelo, abuelo, son unos genios, son unos héroes, son perfectos. Tengo el mejor papá del mundo, la mejor mamá del mundo. Y lamentablemente esa imagen no es cierta, pero a muchos papás nos gusta creérnosla. Y cuanto más alto nos ponemos a los ojos de nuestros hijos, más ruido hacemos al caer. Entonces un hijo cuando llega a la edad de la adolescencia, cuando cumple 5 o 6 años más o menos, en esa adolescencia eterna que dura hasta los 120, cuando una joven tiene 13, 14, 15 años, empieza a darse cuenta que esa mamá o ese papá no es tan perfecto como creía. Y entonces esa imagen se hace añicos, como esta Torá, en un ratito. Y el otro ejemplo casi cuando un hombre se enamora de otra persona. O una mujer se enamora de otra persona. Casi un hombre se enamora de una mujer y me di cuenta que estamos en otra época. Entonces, cuando una persona se enamora de otra persona y el primer tiempo, ese amor hace que vos veas al otro como perfecto, como ideal, como soñado, como lo mejor que te pasó en la vida. Y todo eso que pones ahí lo vas subiendo al otro, hasta que descubrís que cuando se levanta en la mañana no tiene la misma cara que se produjo a la noche para salir, hasta que te das cuenta que los aromas que surgen de su cuerpo cuando se bañan aceites y perfumes para salir con vos, a la mañana son otros, distintos, y cuando te das cuenta que este gentil pareja que te abría la puerta y que te iba a buscar y que te hacía chistes y que estaba pendiente de vos, ahora mira la Copa América y la Copa Europea y mira fútbol porque ahora hay fútbol para ver en todos los canales todo el tiempo. Y esa persona que estaba perdidamente enamorada y que solo quería compartir tiempo con vos, se queda con Messi. Entonces hay un descubrimiento de un ideal que no está. Bueno, es normal y está bien. Y esa Torah perfecta, o ese enamoramiento perfecto, o esa visión de los padres perfecta, se tiene que romper. La gran pregunta es qué pasa con los pedacitos que se rompieron de esa mirada perfecta. O sea, ¿qué va a pasar con la Torah una vez rota? Que vamos a ver en un ratito. Tengo un chat acá. Me preocupa entonces, ¿cuánto menos perfecto ves al otro sería mejor? Eh, Tommy, yo creo que hay que ver al otro lo más real posible. Y esta realidad de este mundo es imperfecta, no es un mundo perfecto. Entonces, no se trata de encontrarle los defectos a propósito, se trata de verlo lo más real posible. Y todos en esta vida, en este mundo que vivimos, tenemos virtudes y defectos. Y no se trata de realzar los defectos del otro. Ah, no, yo te voy a marcar todo lo malo que vos tenés porque Fabi en la temporada dijo que hay que mostrar las cosas malas del otro. No, no. Lo que yo les quiero decir con esto es que estemos preparados a que esas cosas aparezcan en la vida y que no tengamos una visión tan ideal del otro que nos desilusione y nos haga romper esa relación. Si yo me enamoro de Puchi, mi esposa, y la veo o la veía ideal y pensaba que era ideal, cuando descubra algo que nunca me pasó todavía, pero cuando descubra algo que no es tan bueno de ella, entonces va a ser una catástrofe, va a ser una desgracia, se me va a romper un ídolo. En cambio, si yo veo y valoro todo lo bueno que tiene Pucci, pero sé internamente que no es perfecta, y reconozco todo lo bueno que tiene y no me pongo a buscar lo malo, pero estoy preparado que si en algún momento aparece algo que no es tan perfecto, es esperable, es normal y puede pasar, ese golpe es mucho menor y tiene muchas menos probabilidades de destruir la pareja. Cuando uno es chiquito, uno construye un mundo ideal y en algún momento se rompe. Lo que pasa es que ese trabajo no siempre se hace bien y no siempre después uno logra reconstruir esa mirada sobre el otro más normal, más esperable. Así que de alguna manera esto nos va a plantear esta Torá perfecta, escrita por Dios, grabada
en la piedra. Escuchó Yoshua el estruendo del pueblo en su clamor y dijo a Moshe, fragor de guerra hay en el campamento. Claro, Yoshua no tenía la conversación con Dios y tampoco estaba con el pueblo. Escucha ruido y en lugar de decir, están de fiesta, dice, están en una guerra. Eso habla bien de Yoshua, porque Yoshua no piensa lo peor del pueblo. Cuando vos llegás a tu casa y ves un cierto desorden, ¿qué decís? ¿Qué estuvieron haciendo en mi casa? ¿O decís, ¿habrá pasado algo? O sea, ¿pensás bien o mal del otro? Cuando algo que ves no coincide con lo que debiera ser, ¿enseguida le echás la culpa a alguien antes de ver qué pasó? ¿O pensás para bien sobre qué pudo haber pasado? Y yo que tengo a veces ese defecto, mucha gente me dice que soy muy naif, porque cuando alguien no hace las cosas que uno esperaba, no digo, ¿qué querés? Es un desastre. A veces digo, bueno, capaz que tuvo un problema, capaz que pasó algo, esperemos, veamos si... Mucha gente dice, qué naif que sos. Eh, y bueno, a veces me descubrí que es verdad, que se aprovecharon de esa mirada ingenua y otras veces digo, mejor pasar por ingenuo y no acusar rápidamente a otros para que nunca te pasen por encima. Pero bueno, es una decisión de cada uno. Acá Yoshua prefiere jugar de naif y pensar bien en el pueblo. Y si hay mucho ruido, no es porque están de fiesta. Y seguramente los atacó alguien y se están defendiendo, hay ruido de guerra, no de fiesta. Y seguramente no suenan igual. Y si uno presta atención, seguramente se hubiera dado cuenta que estaban de fiesta y no de guerra. Pero bueno, prefirió tal vez pensar bien en el pueblo. Y dijo él, no hay sonido de canto de proeza, ni hay sonido de canto de derrota. Es voz de alborozo lo que yo oigo. Y seguramente esto lo contestó Moshe. O Yoshua, al revés, quizás lo dije al revés. Y ocurrió que cuando se acercó al campamento y hubo visto el becerro y las danzas, se encendió el furor de Moshe y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie del monte o al pie de la montaña. Y esto nos vamos a detener un poquito porque esto es de lo más importante que vamos a leer hoy. Este versículo es el más importante. ¿Cómo puede ser que Moshe, el líder más importante del pueblo judío, el Mesías judío es Moshe, es el protagonista indiscutible de la Torá, es el principal líder que tenemos? ¿Cómo puede ser que agarre en sus manos la única obra perfecta de este mundo, que son las Torot, que escribió Dios con su dedo y que le entregó para que lo cuide, y la rompa? ¿Cómo puede ser que haya hecho eso? A los rabinos no le entraba esta opción en la cabeza. No puede ser que Moshe haya hecho eso. Entonces buscaron las maneras de explicarnos qué fue lo que pasó. Y una hermosa explicación dice que, ¿viste cuando tu esfuerzo tiene sentido? Ahí tenés más fuerza que lo habitual. Si tenés que correr 100 metros, porque a 100 metros un ser querido tuyo está a punto de tener un accidente. Y si vos llegás a tiempo, lo salvás. ¿En cuánto tiempo corres los 100 metros? Si tenés que levantar un peso muy pesado porque abajo hay aplastándose un ser querido, ¿cuánta fuerza más tenés? Bueno, está demostrado científicamente, pero vos lo podés darte cuenta por tu vida, que cuando el esfuerzo que estás por hacer tiene sentido, tenés más fuerza. Si yo tengo que levantarme a la madrugada para ir a buscar a mi hija a una fiesta y valoro que mi hija es responsable, estudia y me valora porque yo me levanto a la madrugada y la busco y me lo agradece y me lo reconoce, entonces tiene sentido lo que yo hago, me levanto más fácil. Y si cuando hago el esfuerzo
mi hija me maltrata, me insulta delante de las amigas y nunca estudia y no se porta bien, no me voy a levantar ni de casualidad a las 5 de la mañana. No tengo fuerzas para hacer ese sacrificio por ella porque no lo vale. Entonces, cuando Moshe creía que el pueblo judío estaba esperando la Torá, él tenía fuerzas para cargar esas piedras que eran tremendamente pesadas. Y en el estado normal no las hubiera podido cargar, pero sabía que estaba haciendo una misión de vida para la historia del pueblo judío, que él llevaba lo más importante que el pueblo estaba esperando para recibir. Y cuando descubre que ese pueblo, en lugar de estar esperándolo ansiosamente al esfuerzo que él hizo de estar 40 días sin comer y no tomar, ¿se acuerdan? Arriba del monte Sinaí, estuvo en ayunas y baja con las Torot, que son sagradas, y el pueblo está en un cumple, está de fiesta en un bar mitzvah, entonces se da cuenta que el esfuerzo no tiene sentido, que no van a valorar lo que está haciendo. Entonces se queda sin fuerzas y las Torot se le caen. Entonces esta explicación dice que no las rompió a propósito, sino que se quedó sin fuerzas al descubrir que el pueblo de Israel no valoraba el esfuerzo que él estaba haciendo. Y por supuesto que está quien dice que esto es para enseñarnos que lo perfecto no es de este mundo. Y lo perfecto en algún momento se va a hacer anicos y se va a romper, que es lo que hablábamos antes. Entonces por eso es que quizás el texto nos muestra a Moshe rompiendo, destruyendo a estas tablas que no podían servir para este mundo. Tomó el becerro que habían hecho, ¿sí? Ese becerro de oro que hizo Aarón, y lo quemó en el fuego y lo deshizo hasta que se pulverizó, lo esparció sobre la superficie de las aguas y las hizo beber a los hijos de Israel. Con el mal no se negocia, con el mal no se convive. Al mal hay que destruirlo, de raíz, de fondo. No hay chances de que vos puedas convivir con eso malo, ni llegar a un arreglo o un punto intermedio. Entonces, en esa situación, decide eh, tener que terminar esto con una limpieza profunda, con una destrucción. Este becerro no tiene lugar en el pueblo de Israel y lo destruye eh, completamente. Dijo Moshe a Aarón, ¿qué te hizo a ti este pueblo? Pues has acarreado sobre él una culpa grande. Y entonces, claramente, cuando alguien se hace las cosas mal, el que está a cargo, el responsable, es el que tiene que rendir cuentas. Liderazgo es estar dispuesto a rendir cuentas. Autoridad, jerarquía, poder, no es conveniencia y facilidad, es responsabilidad, rendir cuentas. Entonces Moshe dejó a cargo a Aarón. Vuelve, las cosas no están bien, rendí cuentas. ¿Qué hiciste, Aarón? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Y por supuesto Aarón va a buscar la manera de defenderse, ¿no? Dijo Aarón, no se encienda el furor de mi señor, pues tú conoces al pueblo, pues en el mal está él. Me habían dicho, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este, Moshe, el hombre que nos hizo ascender de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha ocurrido. Fíjese que ya empieza yo, argentino, ¿no? Yo no tengo nada que ver. Ah, si vos sabés que este pueblo es malo, es un desastre este pueblo. Y bueno, somos humanos, cometemos errores y a veces buscamos la manera de no asumir las responsabilidades y este es un caso. En este caso, Aarón, con todo lo bueno que tiene en los aspectos, en esto no se comporta bien y trata de echarle la culpa al pueblo. Tal cual, como dice Andrés, hace acordar la historia de Adán y Eva, ¿no? Cuando comen del fruto prohibido, Dios va a Adán y dice, ¿qué hiciste? La mujer que vos me diste me lo dio. Y va la mujer, ¿qué hiciste? La serpiente que vos pusiste me la dio. ¿No? Es siempre encontrar a quien echarle la culpa, siempre la responsabilidad es de otro, y eso parecería que sigue funcionando hasta el día de hoy. Entonces les digo, Fabián, sí,
No, que me quedó algo ahí flotando que dijiste de los pedacitos comparados en la vida. ¿Qué pasa con los pedacitos rotos? Espera, no llegamos. Ah, ok, Ya perdón. vamos a llegar hoy o el jueves que viene, pero Ah, vamos a llegar, vamos a llegar. Entonces les dije, ¿quién tiene oro? Se desprendieron y me lo dieron, lo arrojé al fuego y salió este becerro. Yo nada que ver, todo pasó, todo se sucedió porque esta gente se portó mal y porque el becerro salió solo. Vio Moshe al pueblo que estaba perturbado, pues lo había perturbado Aarón, ridículo ante sus adversarios. Y entonces ven, el que lo perturbó fue el líder. La responsabilidad siempre es de los que están al frente. Y cuando uno tiene una sociedad en donde los que están arriba le echan la culpa a los que están abajo, cuesta salir adelante. Cuando algo sale mal, hay que ir a las cabezas, que son los responsables, para entender por qué pasó lo que pasó. Y cuando uno forma una familia y uno quiere ocupar ese espacio, tiene que saber que estar ahí es estar dispuesto a asumir la responsabilidad. Que te puede ir mal y te puede salir mal, pero nunca evadas hacerte cargo de lo que no salió bien. Se puso de pie Moshe en la puerta del campamento y dijo, ¿quién está con Adonai que venga hacia mí? Y se reunieron en torno a él todos los hijos de Leví. Y amigos, esta es la razón por la cual los levitas y los Coanim, que son un grupo de los levitas, ocupan el lugar más destacado en el pueblo de Israel. Solamente por este episodio. Acuérdense que cuando salimos de Egipto, el modelo era, cada familia aporta un primogénito y el culto, los sacerdotes, serán los primogénitos de cada familia. Y hasta este momento era el modelo que iba a servir. Sin embargo, acá cambia el modelo. Moshe pone en evidencia que el pueblo se comportó mal. ¿Y qué hace? Pregunta, bueno, levante la mano quién juega en el equipo de Dios. ¿Quién está a favor de Dios? ¿Quién decide jugarse por el camino que veníamos transitando hasta aquí? Y los primeros que dicen, Ineni, acá estoy, contá conmigo, yo me juego, son los levitas. Y a partir de ese momento, los levitas van a ocupar un lugar destacado en el pueblo de Israel. Se transforman en la tribu que va a estar a cargo de lo más sagrado, del estudio, del culto, del rito, del vínculo con Dios. Y así fue durante 1000 años, 1200 años. Desde ahí hasta la destrucción del templo por segunda vez, fueron los Kohanim los líderes del pueblo de Israel. Y después, para desgracia de ustedes, cambió el modelo y en lugar de haber Kohanim, empezaron a haber rabinos. Lo siento mucho. Así les tocó. Hubieran nacido antes y tendrían la suerte de tener otro tipo de liderazgo, seguramente mucho mejor. ¿En la actualidad los levitas siguen siendo los que ganaron la copa? No. En la actualidad los levitas ya, y los Kohanim ya no ocupan un lugar de importancia, por eso dije durante 1200 años, desde la destrucción del templo, están en un pequeño lugar de honor, pero muy pequeñito. Cuando hay que llamar a la Torá, la primera liga la tiene un Cohen, la segunda en Leví. Cuando hay comunidades que hacen bendición, Birkat Kohanim, en la diáspora, solamente en las festividades, suben los Kohanim y bendicen al pueblo. Son dos, tres cositas las que hacen y no más. Ya no son más quienes ocupan el lugar de privilegio. Pero acá se lo ganaron. En este versículo que acabo de leer, es donde se ganaron ese lugar de privilegio. Les dijo, así ha dicho Adonai, el Dios de Israel, poned cada hombre su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta en el campamento, y matad hombre a su hermano, hombre a su prójimo y hombre a su pariente. Hicieron los hijos de Leví conforme la palabra de Moshe, y cayó del pueblo aquel día como 3000 hombres. Ustedes saben que yo cuando leo la Torá no leo nada literal, y mucho menos estas partes, que no tienen que ver con literalidad, para mí en mi lectura, sino que si vos
haces un pacto y te comprometes a una lealtad y faltás a la lealtad apenas hiciste el pacto. Porque acuérdense que la Torá la recibieron hace 5 minutos. O sea, la Torá fue entregada recién y dice, no te hagas ídolos. Y enseguida te haces un ídolo, no calificás. Estás afuera de la convivencia, porque todos podemos cometer un error. Todos podemos hacer algo que está mal, todos se pueden tentar. Pero transgredir fuertemente el pacto apenas lo haces, te deja fuera, te excluye, y esto es lo que para mí simboliza esta imagen. Dijo Moshe, dedicaos hoy a Adonai, ya que cada hombre entre vosotros ha estado contra su hijo y contra su hermano, para que se extienda sobre vosotros hoy bendición. Y lo que está diciendo es que lo peor que te puede pasar es esto que pasó acá, nos enfrentamos entre nosotros, como hoy Israel hoy. Hay un enfrentamiento entre hermanos, y eso es lo que más te debilita. Y si no queda otra, tiene que ser lo más corto posible y enseguida reponerte, como acá. Enseguida demos vuelta a la página y sigamos adelante. Y hoy en Israel está costando mucho esa parte. Hoy tenemos un Israel que tiene una amenaza externa y otra interna. Y no me animo a decir cuál es más grave, cuál es más peligrosa, cuál tiene más probabilidades de dañarnos. Hoy tenemos un Israel que claramente está en peligro porque un hermano se enfrentó con el otro. Y no sabemos todavía cómo hacer para que esto cambie, como el texto de acá, y sea superado el conflicto y que traiga bendición. Ocurrió que al día siguiente dijo Moshe al pueblo, vosotros habéis incurrido en pecado grande, y ahora voy a ascender hacia Adonai, y tal vez obtenga yo perdón por vuestro pecado. Y esta va a ser la primera vez en toda la Torá que alguien va a invocar un perdón por una transgresión. Y como ya saben, el final, acá termina con el perdón que da Dios. Moshe va a subir a pedir perdón. ¿Saben qué día es el que Dios Moshe baja con las tablas de la Torá por segunda vez? Yom Kippur. El día en el que este perdón que Moshe le pide a Dios, el día que Dios le contesta sí, ¿y cómo se lo contesta? Bajando de vuelta con las nuevas Torot, ese día en la Torá fue Yom Kippur. Y de ahí hasta hoy somos un pueblo que hizo de esto un ritual, una tradición. Somos un pueblo que entiende y reconoce que uno se puede equivocar y que lo más grande que uno puede hacer cuando uno se equivoca sea pedir perdón y buscar ese perdón y aceptar y recibir ese perdón, cosa que a veces es muy difícil. Y así establecen un día que se transformó en el más sagrado en el pueblo de Israel, el día al año en el que pensás, evaluás, juzgás todo lo malo que hiciste y sobre eso pedís perdón. Eso es lo que es Yom Kippur, que va a ser este día con una energía tan especial en la primera vez que ocurre, que nos va a acompañar hasta el día de hoy. Volvió Moshe hacia Adonai y dijo, te ruego, ha incurrido este pueblo en pecado grande, se hicieron ídolos de oro, y ahora, si has de perdonar su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro el que has escrito. Y acá Moshe se recibe de líder. Acá Moshe se juega por su pueblo. Moshe se pone en peligro para rescatar al pueblo. ¿Cuántas veces te pusiste en peligro para salvar a un ser querido? ¿Cuántas veces uno dice, bueno, prefiero que me pase a mí que a mi ser querido? Cuando uno se pone así, como escudo, como protección de al que uno quiere, es cuando uno ocupa y se empieza a ganar ese lugar importante frente al otro. No tiene que ver con lo que le digas, tiene que ver con lo que hagas por el otro. No tiene que ver
con que si está todo bien y cómodo, ayudes, sino que cuando las cosas sean difíciles, lo puedas hacer. Y acá Dios, amenazando al pueblo y a Moshe de destrucción, Moshe se pone él como garante. Y ahora ve, conduce al pueblo hacia donde yo te había hablado, y aquí que mi emisario irá delante de ti, y en el día de rememorar yo, rememoraré sobre ellos su pecado, y Adonai trajo mortandad sobre el pueblo, porque hicieron el becerro, el que hizo Aarón. Todos los actos, amigos, tienen consecuencias. Cuando uno hace algo mal, hay consecuencias. No es un Dios que manda castigos arbitrarios, pero las consecuencias hay que asumirlas. Y hacer las cosas mal tiene esas consecuencias. Y esto es lo que aparece fuertemente en este relato y en todos los relatos de la Torá. ¿Hay perdón? Sí, pero no hay amnistía, olvido y punto final. Eso no es justicia. Puede haber perdón, pero también hay que hacerse cargo de lo que uno hizo. Y el perdón no te exime de hacerte cargo. El perdón es el ejercicio espiritual que tenés que hacer vos como reconocimiento de tus errores. Es la humildad puesta en juego y es tu voluntad de reparar o de pagar por haber hecho algo mal. No es, sorry, mala mía, lo dejamos acá. Es, perdón, me equivoqué, ¿qué tengo que hacer para pagar, para reparar, para corregir lo que hice? Entonces, nada es gratis en la vida. Cuando algo parece gratis, no es bueno. Así que con esto leímos este capítulo 32, que es muy bueno, y en el próximo capítulo, el 33, va a haber respuesta a la pregunta de María: ¿qué pasó con los pedacitos de la Torá? Pero para eso va a tener que venir el jueves que viene. Y ahí se los cuento. Espero que puedan dormir en el medio. Nos vemos mañana en Shabbat o el domingo, no se pierdan el domingo, el espacio de inteligencia artificial, espiritualidad artificial y inteligencia emocional, que no se hace streaming en el momento, pero se graba para después subir a YouTube. Así que los que estén lejos pueden no venir, los dejo a los de España no venir, pero estén atentos que después va a subirse a YouTube los Qué tres bueno, gracias. que tenemos. Así que bueno, Shabbat Shalom, nos vemos mañana o el domingo, o el jueves que viene. Shabbat shalom. Chau, chau.